Fue el padre del panarabismo y del socialismo árabe. Combatió al sionismo, nacionalizó el Canal de Suez y unificó a su país con Siria en la República Árabe Unida. Durante su vida, Egipto fue una gran potencia geopolítica y a su muerte su poder se licuó. Hoy te cuento de Gamal Abdel Nasser. Nasser llegó a este mundo en 1918 en los suburbios de la ciudad de Alejandría. En un país que había sido un imperio magnífico, cuando Gamal Abdel llegó al mundo ya se contaban años de colonización francesa y británica de su territorio. Sí, como en el origen de todos los males, en el inicio de esta historia también está el imperio inglés. Nasser fue a la escuela donde estudiaban los hijos de los ferroviarios y desde muy joven se mudó a El Cairo a vivir con su tío. Desde chico se acercó a la militancia nacionalista egipcia, que rechazaba la intervención extranjera y el colonialismo. Se sumó a la militancia estudiantil y en 1935 fue herido de bala durante una protesta. Siendo dirigente estudiantil, fue uno de los pocos referentes políticos que se opuso al acuerdo comercial entre Inglaterra y Egipto. En 1937 se incorporó al ejército y allí empezó a conspirar con otros oficiales nacionalistas. Su bautismo de fuego en el campo de batalla fue en 1948, combatiendo a Israel luego de la partición británica que permitió el establecimiento del sionismo en las tierras de Asia Occidental. Nasser estuvo al frente del 6º Batallón de Infantería y se consagró como un héroe en el campo de batalla. A su regreso, Nasser funda el Movimiento de los Oficiales Libres y comanda un grupo que unificaba a comunistas con nacionalistas y los hermanos musulmanes. En 1951 se levantan contra el tratado comercial entre Egipto e Inglaterra que le concedía por 5 años el control del estratégico Canal de Suez a las tropas y empresas británicas. Los oficiales libres comienzan a atacar a oficiales de la monarquía egipcia, serviles al poder extranjero. Finalmente, en 1952, luego de un enfrentamiento entre soldados ingleses y policías egipcios, el movimiento de oficiales libres toma el poder y expulsa al rey. A la brevedad, Nasser llegaría a ser el presidente de Egipto. Desde allí profundiza sus ideas socialistas y de unidad del mundo árabe para expulsar a las potencias extranjeras. Rompe con los hermanos musulmanes que intentan asesinarlo y logra cohesionar a la gran mayoría de los nacionalistas y la izquierda. Consciente de la necesidad de organizar a las masas, sale a recorrer el país con la idea de construir una gran patria árabe. Contacta cantores populares y empieza a escribir su libro, Filosofía de la Revolución. Nasser impulsa la reforma agraria y confronta con el Estado de Israel, defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos palestinos. En 1956 redacta una nueva constitución que consagra los derechos de las mujeres, el sufragio femenino y prohíbe la discriminación sexual. Además, consagra al Estado como actor estratégico en la economía y fortalece las capacidades militares y económicas. En 1955, Nasser viaja a la conferencia de Bandung, en Indonesia, donde siembra el germen de lo que sería el movimiento de países no alineados. Incita a los levantamientos africanos contra el dominio colonial francés y hace buenas migas con otro protagonista de esta serie de videos, el mariscal Tito, líder comunista de Yugoslavia. Pero su gran golpe llegaría en 1956 con la nacionalización del Canal de Suez. Conexión directa entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, un punto geoestratégico fundamental y una fuente de ingresos económicos para el país, Nasser lo recupera para sostenerlo bajo manos y soberanía egipcia y con los ingresos del canal financia una represa en Asuán. Francia y Reino Unido se oponen a la nacionalización y bombardean Egipto. El Estado de Israel ingresa directamente por tierra al desierto del Sinaí. En 1957, tras largos combates y casi 2.000 egipcios muertos, las tropas extranjeras se retiran y el Canal de Suez queda bajo soberanía egipcia. Nasser será el impulsor clave del panarabismo. Apoya las guerrillas de liberación en Argelia y al joven Muammar Gaddafi en Libia.
confronta con las monarquías pro-occidentales de Arabia Saudita y Jordania y abastece militar, económica y logísticamente a la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Creía en la posibilidad de crear un gran y único Estado árabe y en consecuencia, con la llegada del partido Baas al poder en Siria, ambos países se unen creando la experiencia de la República Unida Árabe, que duraría apenas 3 años. Nasser lleva al mundo árabe una mirada de unidad socialista, alejada del conservadurismo de los hermanos musulmanes y del wahabismo integrista que promulgaba Arabia Saudita. Impulsa escuelas mixtas y la integración religiosa entre chiitas, sunitas, alawitas y rusos. Crea un sistema de seguros por enfermedad, construye miles de viviendas sociales, instaura el salario mínimo, la gratuidad educativa y reduce la jornada laboral. En 1967 conduce la resistencia árabe ante el expansionismo israelí encarnizado en la Guerra de los 6 días, pero finalmente es derrotado. Israel continúa expandiéndose y coloniza la Franja de Gaza y el desierto del Sinaí, al mismo tiempo que anexa Cisjordania y los Altos del Golán. Tras la derrota militar, Nasser sale debilitado y sus oponentes políticos comienzan a profundizar sus ataques. En 1970 fallece de un ataque cardíaco. A su funeral acudieron 5 millones de personas y fue uno de los eventos más trascendentales de la historia milenaria de Egipto. Todos los jefes de Estado árabes, salvo el rey de Arabia Saudita, acudieron a su funeral. Tras su muerte hubo movilizaciones en el Líbano, Siria, Libia y en la capital de Palestina, Jerusalén, donde miles de personas se movilizaron al grito de «Nasser no morirá jamás». Transformó un protectorado británico en una potencia regional árabe y africana. Nacionalizó el canal de Suez y lo sacó de manos extranjeras para ponerlo bajo soberanía egipcia. Unió al mundo árabe para combatir al imperialismo europeo y a los sionistas. Hizo la reforma agraria, integró a las mujeres a la sociedad y desarrolló el arte, la cultura y el cine egipcio. Construyó una tendencia ideológica que trascendió su propia vida y que aún hoy organiza al mundo árabe. Larga vida a Gamal Abdel Nasser, el líder panarabista que le devolvió su orgullo al pueblo egipcio. أنا في رأيي إن المرأة حينما تعمل نحن نحميها. إن اللي بيضلوا ليه؟ من الحاجة، من الفقر. بنعرف واحدة انها عيان او ما عيانة وما لقيتش فلوس، كلنا نعرف الحكايات اللي كانت تحصل بهذا الشكل، اضطرت تفرط في نفسها. اذا العمل هو حماية للمرأة، اما منع المرأة من العمل فهو ضد صالح. نحن فعلا نحرر المرأة بأن المرأة تعمل وتتكاتف مع الرجل. طلب حاجات